tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio y muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, gracias por entablar esta comunicación. Si nos puede comentar, diputado, pues cómo va ahora este proceso de la aprobación de la ley, qué es lo que incluye, cómo se dio y qué es lo que incluye este dictamen que se avaló el día de hoy en la comisión. Primero comentarte que es un estudio de todas las iniciativas de ley de seguridad interior propuestas por los diferentes grupos parlamentarios, pero decirte además, el presidente de la República, en su la Carta Magna, de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción sexta, le da facultades al señor presidente para disponer de toda la Fuerza Armada permanente. Y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, en su artículo primero, fracción 2, le da facultades a las Fuerzas Armadas de mantener el orden interior. Quiero empezar por ahí, porque son, primero, la Carta Magna, segunda, la Ley Orgánica del Ejército, y yo veo con muy buenos ojos, que además la aprobé, que la Ley de Seguridad Interior le hace falta a este país. Hoy en día el Ejército está en las calles. También les decía yo en el debate, el actual gobierno, el presidente Peña, no metió al ejército a las calles, lo metió Calderón, hay que decirlo. Él metió al ejército a las calles y el ejército está actuando sin ningún respaldo jurídico. Hoy con esta ley lo va a tener. ¿Por qué lo va a tener? Porque le va a dar la oportunidad de poder defenderse en un tema jurídico. El personal militar no está capacitado para dar funciones de seguridad pública. Por eso era muy importante que nosotros, los diputados federales, aprobamos la ley de seguridad interior, que le hace falta al país. Quiero ser muy puntual. México no había tenido una ley de seguridad interior. Hoy la va a tener, ya la aprobamos en la comisión, como bien lo dices. Estamos ahorita, seguramente en unos minutos, de poder reanudar la sesión aquí en la Cámara Baja y poder discutir la ley. La vemos con buenos ojos el grupo parlamentario del PRI, porque es algo que le hace falta a nuestro país y son facultades que ya vienen establecidas. Muchas personas, muchos compañeros diputados quieren pues enredar a la ciudadanía para llevarse raja política. Esto no debe de verse con tinto político porque se trata de la seguridad interior de nuestro país. Diputado, muy buenas tardes. Los saluda Brenda Peña. Buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oiga, preguntarle los beneficios, si nos pudiera explicar a la población que nos está viendo, al ciudadano, cómo sería aplicar esta ley. ¿Cómo veríamos entonces la acción militar en las calles de nuestro país? Bueno, uno de los principales beneficios es que el personal militar, el mismo ciudadano, el tema de derechos humanos está incluido en la ley. Quiero decirte como militar retirado que el personal militar es el primero que respeta los derechos humanos. Y ese es el primer beneficio, hablando de los derechos humanos de los ciudadanos, y el personal militar va a poder actuar conforme una norma, porque hoy nomás actúa a órdenes del señor presidente que le tiene la facultad, pero no tiene un marco jurídico el ejército donde norme su conducta a la hora de hacer funciones de seguridad pública. Muy bien, en ese sentido, diputado, nos está hablando de que es necesaria esta para regular la intervención de las Fuerzas Armadas como bien nos comenta, como diputado y ex integrante de estas fuerzas. Preguntarle en este sentido, pues, ¿qué opinión le merece el que organizaciones defensoras de derechos humanos, no solamente en el país, sino también a nivel nacional, incluso Naciones Unidas, a nivel nacional, la propia Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues advierten que esta ley tiene riesgos potentes en el sentido de que puede haber un uso excesivo de la fuerza? ¿Qué responde usted a estos señalamientos que pues son, repito, nacionales e incluso internacionales? Bueno, primeramente decirte que para hablar de la actuación del ejército hay que conocerla. Te lo hablo con esa puntualidad porque yo lo conozco, soy egresado del Colegio Militar y sé cómo actúan los militares. Mis respetos absolutos para las comisiones internacionales y nacional de derechos humanos y para las propias organizaciones de la sociedad civil, pero al hablar del personal militar hay que estar adentro. Yo sé cómo actúa el ejército. Y decirte otra cosa muy puntual, el ejército ya está en las calles, el ejército viene haciendo funciones, efectivamente, y sí coincido, no le corresponde hacer esas funciones porque han sido omisos los gobiernos municipales, han sido omisos los gobiernos estatales, que ahora dejan esas funciones al ejército. Pero si no le damos este marco jurídico, pues va a seguir actuando como le da a entender. El ejército no está preparado para eso. Ya con esto, los altos mandos van a tener y hasta pueden cambiar el sistema educativo militar para
poder tener más conocimiento, sobre todo los oficiales que van comandando a la tropa, para actuar de una manera pues más responsable, más clara, y decirte también que esta ley va a ser de la opinión pública, va a estar publicada, la van a poder consultar y se va a dar cuenta a la ciudadanía. En ningún momento está en riesgo el tema de derechos humanos. Entonces, decirte también que el Ejército Mexicano es una institución garante de este país. Y coincido con muchos diputados hoy en la mañana, dice, debe ser la última instancia. Cierto, debe ser la última. Primero policías municipales, policías estatales, la policía federal. Pero hoy, si tú le preguntas a los ciudadanos si hay confianza en los policías, no la hay. En la única donde hay confianza es en las Fuerzas Armadas. Y si tú sacas de trancazo al ejército de las calles, pregúntale al ciudadano. 8 de 10 te dicen que no, hasta en tanto no tengamos nosotros policías más honestos, más preparados, y que los gobernadores, y le digo a los gobernadores muy claro, tienen que apostarle a la seguridad. Y tampoco comparto, eso sí quiero decirte, tampoco comparto que el ejército esté permanente en las calles, por la ley que hoy aprobamos viene a darle esa certeza jurídica al ejército, mientras tanto no tenga policías confiables. Diputado, ya que lo comenta, entonces, ¿cuáles pasarían a ser las labores o interferiría esta ley en las labores de las policías estatales y municipales? No, en ninguna manera. Quiero decirte que para poder establecer que en alguna región del país se lleve a cabo, se aplique la ley de ciudad anterior, primero se tiene que hacer una declaratoria, primeramente una declaratoria. Hoy no se hace una declaratoria, el ejército está en la calle, y ahí nos vamos a dar cuenta, ojo aquí, nos vamos a dar cuenta que el gobernador, aquella autoridad municipal que no tenga la capacidad de poder mantener la seguridad en su estado. También es bueno que lo sepan, porque el ejército actúa con su mismo presupuesto, llevando a cabo funciones que no le corresponden, y los gobernadores muy conscientes están haciendo caso omiso en algo que es su responsabilidad. Claro, la seguridad. Así es. Diputado, finalmente preguntarle a propósito de que hablaba de publicidad esta mañana cuando se discutía en comisión, pues también organizaciones pedían que se abriera esta discusión, que fuera pública, sin embargo señalan que no lo es. ¿Cómo se van a llevar a cabo, si nos puede comentar, los trabajos en las siguientes horas que van a ser pues ya determinantes para la aprobación o no en la Cámara Baja? Comentarte, mira, tiene mucha razón en eso, pero inmediatamente que los grupos contrarios a mi partido solicitaron, nos trasladamos a un lugar donde se pasó de manera directa en el canal del Congreso, y también decirle a toda la opinión pública que el canal del Congreso está permanente en cualquier discusión, y ahí la gente va a poder estar viendo cómo se van las discusiones. Así que está en directo, el canal del Congreso es a nivel nacional, y cualquier ciudadano de cualquier rincón del país lo puede estar viendo, como fue el día de hoy, se pasó de manera directa en el canal del Congreso, tanto así que nos cambiamos de la sede de la discusión. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en el canal de la Asamblea para saber cómo van estos trabajos. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, darle seguimiento. Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes.